fondos mutuos en el Perú. ¿Pero por qué? Porque en la segunda parte vamos a ver lo que hemos hecho con relación al pasaporte de fondos, donde para todos ustedes se abre una ventana de oportunidad muy importante para comenzar a pensar en el Perú y en el resto de los países de la Alianza para poder colocar sus productos. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la industria de fondos mutuos en el Perú? Actualmente hay 9.315 millones de dólares en patrimonio administrado, 450.000 partícipes. Aquí, imagínense si ustedes tienen 1.600.000 que acabo de escuchar y nosotros tenemos 450, ustedes tienen 4 veces más. Imagínense todo lo que se puede hacer en el Perú porque tenemos una economía más o menos igual a la colombiana. 156 fondos mutuos operativos, autorizados y 11 sociedades administradoras. Esto es un poquito lo que es patrimonio neto y número de partícipes, desde el 2008 más o menos a la fecha. Como se ven, hay una curva creciente, esto refleja los números que están a la izquierda, pero se ve claramente que en el Perú las posibilidades de negocio son clarísimas. Esta es la parte que no me gusta tanto. Somos un mercado muy conservador, que yo creo que se repite un poco en el resto de países, pero creo que en el Perú de manera particular. Y esto es lo que quiero trabajar con la industria, a ver cómo es que podemos mejorar este país. Ese renta fija de 92.6, ojo, renta fija, pero miren al costado. De esa renta fija, miren todo lo que es depósitos. Entonces a mí como que me da un poco de fastidio o molestia el estar trabajando para la Superintendencia de Banca y Seguros y no para el mercado de valores. O sea, la plata que recibimos la ponemos en los bancos. Y esto es lo que quiero trabajar con la industria, porque no estoy muy contento con esta distribución de cómo están estos activos en el Perú. Pero acá hay grandes oportunidades, porque esa cantidad de patrimonio en depósitos lo tenemos que bajar sí o sí. Y ahí entran todos ustedes con sus fondos para cuando puedan entrar al mercado peruano para ver si este país lo podemos diversificar un poco. Ahora, claro, esto refleja solo el mercado peruano, después habrá que ver por producto, ¿no? Que no, eso no lo he traído. Acá ven quiénes son los principales actores del mercado. Y esta concentración que trae un riesgo sistémico es la misma concentración o muy parecida a la concentración que hay en el sector financiero. ¿Ok? Esto lo traigo para que ustedes entiendan un poco cómo es hoy por hoy el mercado peruano en el momento en que piensen en pasaporte de fondos. Tenemos un Credit Corp Capital con el 41%, BBVA con el 21%, Scotia Fondo con el 17%, Interfondos con el 14%. Todos esos son los 4 bancos más importantes que en el sector financiero tienen más o menos el 80% del mercado. Eso se refleja aquí. Y luego entra un Sura, que ha hecho muy bien su trabajo, y todos los demás. Aquí hay cosas para hacer, para mejorar, hay grandes posibilidades si es que son imaginativos. Aquí, como digo, en mi país somos los patitos feos del corral, pero muy atractivo. Es un patito feo simpático, porque comparado con el PBI, nosotros tenemos el 4%, mientras que ustedes
con una economía más o menos similar, tienen el 9. Miren todo lo que hay acá para poderle dar la vuelta. Podemos duplicar en los próximos 5 o 6 años sin ningún problema. Y pasaporte de fondos va a jugar un papel importante acá si es que ustedes son inteligentes. ¿Son inteligentes? O sea, aquí el que patea primero patea mejor. No sé si acá se usa esa expresión. ¿Se usa esa expresión? El que patea primero patea mejor. Aquí hay una oportunidad inmensa. Depende de si serán los colombianos, los chilenos, los mexicanos los que la aprovechen, y si de los colombianos, ¿qué colombianos? Ahí veremos pues quién pateó mejor. Este es el brochazo de la industria. No quiero, digamos, aburrirlos más con esos datos. Pero junto con esto tenemos unas líneas de acción para dinamizar la industria. Pasaporte de fondos, mayor competitividad de la industria de fondos mutuos local peruana y otros cambios en la regulación de fondos mutuos, y voy a tratar aquí sí un poquito cada uno de estos temas. Ahora, ustedes dirán competitividad. ¿Por qué competitividad? Porque si yo, como regulador, le voy a abrir la puerta a todos ustedes, ¿qué tengo que hacer? Que mi mercado sea competitivo frente a todos ustedes, porque de lo contrario van a llegar ustedes como tiburones y se van a tragar a los pescaditos chiquitos. Entonces estamos trabajando dos cosas y ahora las voy a explicar. Esto es básicamente un tema de historia. Bueno, eso fue 2011, Mila. En el 2016, los instrumentos de deuda y otras operaciones, incluyendo certificados de participación de fondos de inversión, que es lo que nosotros le llamamos a los fondos cerrados, se dio esa regulación para esos instrumentos de deuda en el 2016. Eso fue en enero. En marzo ya se hablaba de reconocimiento de ofertas públicas, cosa que no las usan. ¿Por qué? Podemos reunirnos después a hablar del tema. Yo ya lo estoy hablando con mi mercado. Y pasaporte de fondos. Digamos, esa ha sido la ruta de la Alianza del Pacífico hoy por hoy. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Lo que hemos ido es hacia un esquema de reconocimiento de fondos, ¿ok? El Perú ha tomado esa decisión, es decir, cualquier fondo mutuo, ustedes le llaman fondo de inversión, pero cualquier fondo mutuo inscrito, regulado, supervisado por cualquier país de la Alianza del Pacífico, yo simplemente lo reconozco como válido para ser comercializado en el Perú. No tienen que hacer nada, no tienen que inscribir ese fondo en el Perú, nada. Lo único que sí me tienen que acreditar, obviamente, es que ese fondo esté inscrito, regulado y supervisado por algún supervisor de la alianza. Es lo único que tienen que hacer. O sea, reconozco. Debe contar con un operador que se encuentre constituido en uno de los países de la alianza. O sea, el administrador tiene que estar constituido y regulado por un país de la alianza. La distribución de las participaciones de los fondos, eso sí se debe realizar conforme a la normativa del Perú y bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercados de Valores del Perú.
y no será necesario, como he dicho, la inscripción de este fondo en el registro público del mercado de valores peruano. La idea es tener un proceso de reconocimiento gradual. Primero los Plain Manila y luego todos los demás. Ojo, no estoy hablando que de los que quedan, sí estos no. No. Primero los Plain Manila y luego todos los demás. Lo que ustedes administren, siempre y cuando estén regulados e inscritos en Colombia. Eso es bien agresivo. Por eso tengo que tener el tema de competitividad con la industria local. No sé si estoy siendo claro. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? 5 minutos. Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué vamos a hacer para darle competitividad a los fondos locales? Hoy por hoy el requisito de prudencial en el Perú es $442.000 de capital mínimo que se ajusta por un índice de precios. Se requiere actualmente un capital adicional respecto al patrimonio de 0.75 del patrimonio administrado. Lo estamos bajando a 0.02. Y constitución de garantías por el 0.75 del patrimonio administrado. Esas garantías son principalmente carta fianza. ¿Okay? Entonces, este es el esquema en el cual a la industria lo estamos nivelando con ustedes. Porque de lo contrario, ustedes, Colombia, Chile y México resultaban más baratos que el Perú. Hoy nosotros resultamos más baratos que todos ustedes. Con lo cual, algunos de ustedes podrán estar pensando, ¿y por qué hago el fondo en Colombia? Mejor me lo llevo al Perú. Me sale más barato. ¿Estamos siendo claros? O sea, si vamos a competir, compitamos en serio. Se amplían las alternativas de fondo de inversión. Esto era increíble. No podían préstamos bursátiles, ni como prestamista ni como prestatario, no podían ventas descubiertos, no podían futuro, forward, swaps, no podían nada. Hoy pueden todo. Se establece un régimen más flexible para los fondos mutuos dirigidos exclusivamente a institucionales. Es decir, abrimos el mercado para que haya fondos solo para clientes institucionales, con lo cual obviamente ahí los requisitos son muchísimo menores, justamente para que la industria pueda crear fondos mutuos para ese nicho de mercado. Y esto es muy simpático. El reto que le he puesto a la industria es que quiero ver 2 hojas de prospecto. 2. Y la pelota está en cancha ¿de quién? De la industria. Porque siempre se quejan, ¿no? Que el papelazo, que no sé qué, que no sé qué. Ya, tráeme pues las 2 hojas. Pero quiero 2 hojas. Y las vamos a tener. Todo esto que ustedes han visto está en consulta ciudadana. En el Perú no sé si acá existe, pero hay consulta ciudadana, en el sentido de que una norma que yo quiero sacar la pongo en consulta del mercado para que el mercado opine al respecto. La primera ya concluyó el 25 de mayo, la segunda concluye el 17 de junio. Esta es la premisa fundamental. Y ya tengo que terminar, ¿no? ¿La pongo? No, nada. Ahí está para que la lean, porque en realidad esto es importante.
La materialización de todas las iniciativas señaladas, salvo la que no he podido indicar por tiempo, resulta del esfuerzo conjunto entre el regulador y la industria, con el fin de dotar de mayor competitividad a los fondos y fortalecer el proceso de integración de la alianza. Nosotros tenemos mensualmente reunión nosotros con cada uno de los gremios para ver qué es lo que se necesita para desarrollar el mercado, con fondos mutuos, con las sociedades agentes de bolsa, con la Bolsa de Valores y con Cavalli, con Procapitales, que es el gremio de gremios, con los fondos de inversión, que para ustedes son los cerrados. Todos ellos están agremiados y con cada uno de ellos tenemos reuniones mensuales con agenda de trabajo. Y obviamente la agenda de trabajo con el comité de fondos mutuos fue el pasaporte de fondos. Y por eso me da mucho gusto que por primera vez ponga el logo de la superintendencia con el de la Asociación de Fondos Mutuos del Perú, que es Nobel total. ¿Cuántos meses tiene? Tiene unos cuantos meses. Y de eso se trata. En el Perú lo que estamos haciendo es que el supervisor trabaja de la mano con la industria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar principalmente por el inversionista. Ese es nuestro principal objetivo. Pero si no hay mercado, no hay inversionista. Y el mercado lo hacen todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Acá siguiendo el ejemplo del señor superintendente, no me voy a refugiar detrás del podio, sino voy a venir a exponer los principales avances que tenemos de cara a la agenda del Consejo de Ministros de Finanzas de Alianza del Pacífico y en particular los temas que están relacionados con el desarrollo y utilización más profunda de este esquema de pasaporte de fondos que, como estaba diciendo el superintendente, definitivamente depende para su éxito de una utilización activa y plena y una interacción dinámica entre el mercado y el sector público para identificar todavía esas barreras que no nos están permitiendo desarrollar un mercado regional de fondos, que es en últimas, digamos, la apuesta a la que estamos llegando de parte del Consejo de Ministros de Finanzas. Agradecerle también a la doctora Estela, que sin perjuicio de mi rol actual al frente de Fogafín, también me haya permitido participar acá. Este es un tema en el cual seguimos trabajando activamente con el Ministerio y hemos compartido y hemos interactuado de forma muy activa con las fiduciarias y por eso nos parece de la mayor relevancia poder participar en este foro que hoy nos convoca. Quizás un marco conceptual más grande en términos de cuáles son las principales apuestas en términos de integración regional, un frente que no nace directamente con la constitución de la Alianza del Pacífico, sino que es creada posteriormente para darle un nuevo impulso a este proceso de integración regional. Se trata de una apuesta dirigida e instruida por parte de los presidentes en la Declaración de Paracas en 2015 y que ve en la integración financiera definitivamente uno de los pilares más importantes para promover el crecimiento en el mediano y en el largo plazo de nuestras economías. Haciendo referencia quizás a un paper específico que ha nutrido parte de esta discusión, el Fondo Monetario Internacional estima que si los países latinoamericanos tuviéramos un nivel de integración financiera como el que se espera para nuestro nivel de desarrollo, el impacto en crecimiento sería de entre 50 y 75 puntos básicos, lo cual no es despreciable para un escenario como el que tenemos, en donde quizás las fuentes de crecimiento se han venido agotando, y por eso este pilar es para nosotros probablemente el más importante y el corazón de todas las discusiones que tenemos en el Consejo de Ministros de Finanzas. ¿Por qué integración financiera y cómo se traduce esa integración financiera en más crecimiento? Y acá hay, digamos, cuatro puntos que se reflejan en estas tres ideas que tengo al lado derecho de la presentación. El primero, y no es ningún secreto, y creo que el súper también lo estaba mencionando hace un momento, tenemos sistemas financieros profundamente concentrados y la apuesta más rápida y más eficiente para efectos de poder
tener un sistema financiero en donde tengamos muchos más inversionistas y muchos más emisores es probablemente esta. Crecer orgánicamente el número de entidades financieras, bancos, fiduciarias, comisionistas de bolsa o fondos de pensiones es una tarea que toma mucho tiempo y que podemos acortar si le apostamos a un ejercicio como el que estamos teniendo de facilitar esa participación de más inversionistas a lo largo de los 4 países de la alianza. Segundo punto, y también muy relevante de cara a los inversionistas, es ampliar definitivamente las posibilidades de inversión y permitir perfiles de riesgo-retorno completamente distintos a los que estábamos observando. Quizás en el caso colombiano no tenemos una concentración tan grande como la que estaba mencionando el Súper hace un minuto, pero definitivamente estamos rondando entre el 75 y el 80% en estos fondos dedicados fundamentalmente a la renta fija y a los depósitos, y ahí es evidente para nosotros que tenemos un reto de completar esa frontera de inversión en donde solamente tenemos quizás los fondos más conservadores y a veces los fondos más riesgosos, totalmente alternativos, apalancados, que también son deseables, pero estamos dejando todo el segmento intermedio de la curva sin explorar, y creo que ahí tenemos un reto muy importante para el cual esta tarea de integración puede ser fundamental. Y por último, y creo que acá también hay 2 ejemplos recientes que apuntan claramente a la importancia de visibilizar los mercados a nivel regional, tiene que ver con un acceso mucho más fácil y expedito a circuitos internacionales de capital, tanto para efectos de facilitar fondeo de apuestas tan importantes como la construcción de infraestructura de nuestros 4 países, pero también de transferir el riesgo a otros mercados que tengan la capacidad de digamos, manejar y gestionar de forma mucho más eficiente temas como el cambio climático o como el riesgo de terremotos, que es probablemente uno de los entregables más importantes de este año a nivel de la alianza, es la emisión de lo que es probablemente uno de los fondos más grandes con múltiples países, auspiciada por el Banco Mundial y en la cual colocamos un bono por 1.360 millones de dólares en febrero de este año para cubrir los riesgos de terremoto en los 4 países, reduciendo el costo de estructuración para cada uno de ellos, pero también permitiendo una diversificación para los inversionistas y desde esa perspectiva redundando en últimas en unas mejores condiciones de inversión. Ahora, ¿cómo se ve eso planteado de cara a la agenda específica del Consejo de Ministros de Finanzas bajo la presidencia pro tempore de Colombia, que está a punto de terminar? En el mes de julio en Puerto Vallarta estaremos entregándole la batuta y el testigo a nuestros compañeros peruanos, pero en este año básicamente los 6 puntos en donde nos concentramos reflejan evidentemente las 3 preocupaciones que les estaba mencionando. 1, estamos muy interesados en promover la participación de inversionistas institucionales para fortalecer esos circuitos de circulación de capitales al interior de los países de la alianza. 2, ampliar el rango de productos financieros, y ahora me referiré con un poco más de detalle a ese tema, porque es quizás lo que más nos convoca acá en este panel. Y 3, yo resumiría el tercer y el cuarto bullet en términos de la visibilización, intentando utilizar los espacios generados para tener mecanismos de cobertura a nivel regional y fondeo para nuestras apuestas de infraestructura a nivel global con la constitución de un fondo de infraestructura específico. Entonces, creo que a grandes rasgos tenemos eso, y un área en donde empieza a haber mucho interés de los reguladores y donde quizás la apuesta es un poco distinta, no en el sentido de homologar regulación ya existente, sino de partir de unos estándares y unos criterios mínimos equivalentes para la regulación de una industria naciente como el fintech, que es algo en lo que estamos trabajando. En el próximo mes de julio vamos a estar en Ciudad de México depurando el documento de criterios de regulación fintech que será aplicado por las autoridades de toda la región, y eso empieza a permitirnos alinear y hacer mucho más fácil la integración en eventos posteriores, y creo que esa es quizás la segunda apuesta grande. Un poco, digamos, resumen, creo que esto también lo había mencionado José Manuel. Hay una iniciativa que arranca de parte de las bolsas de valores, pero que se va conformando cada vez más con un apoyo decidido de las autoridades públicas, y que en el caso de Colombia también implica una doble apuesta, una apuesta de profundizar la integración de Mila, pero también de avanzar en la integración regional de otro tipo de mercados y de otro tipo de productos, y en esa dirección creo que hay un compromiso clarísimo desde el Consejo de Ministros de Finanzas.
Se trata obviamente de fortalecer y de permitir que ese canal Mila que dio origen a muchas de estas discusiones sea más utilizado y traiga más liquidez a nuestros mercados, pero también se trata de permitir que en temas distintos acciones podamos utilizar también ese canal de negociación de las bolsas, pero otros mercados como el mercado sobre el contador que pueden permitir una integración y un ofrecimiento más amplio de productos a nuestros inversionistas. En el caso colombiano, en 2016 se expide un decreto que amplía el alcance de esta integración, permite no solo la oferta simultánea en el mercado primario de acciones o de bonos, que creo que es una de las áreas en donde tenemos más deuda de desarrollo, creo que es una posibilidad increíble que probablemente los actores económicos no han considerado porque no conocen a profundidad, pero hay un espacio muy importante allí. Y el segundo es ampliar los mercados relevantes a fondos de inversión colectiva listados, que es nuestro primer paso, digamos, de pasaporte de fondos, y también de renta fija y de derivados. Cualquier valor que esté inscrito en el registro puede ser comercializado directamente en Colombia sin que medie un requisito adicional de autorización por parte de nuestra superintendencia, y ese es, digamos, un primer paso para efectos de consolidar este mercado regional. Términos, digamos, tributarios, evidentemente para nosotros la ley 1819 de 2017, que pone a los fondos de pensiones de Alianza del Pacífico en las mismas condiciones que los fondos de pensiones colombianos, es una oportunidad muy significativa en donde tenemos que seguir trabajando. Y por último, el decreto 1756 de octubre pasado, en donde se establece que incluso para aquellos fondos cuyas participaciones no son valores, que son la mayoría en el caso de nuestros países, distribución se pueda hacer de forma automática una vez han sido autorizados por su jurisdicción de origen. Temas parecidos se han implementado en los otros países, súper mencionaba el caso peruano, pero en el caso chileno, digamos, la reglamentación que garantiza que todos los valores puedan distribuirse una vez hayan sido autorizados por sus supervisores de origen, salió en 2014, ellos tienen todavía un trámite que no es muy dispendioso, pero pues que igual los pone en un nivel distinto al que tenemos nosotros en Perú, según la reglamentación que salió a comentarios, y en Colombia, y es que los fondos que no son valores tienen que surtir un proceso de inscripción en el registro. Ahora, ese proceso de inscripción en el registro no tiene pronunciamiento alguno de la superintendencia y tiene un silencio administrativo positivo que hace que la certeza de poder empezar a ofrecer esos productos sea bastante rápida en todo caso. Por último, inversionistas institucionales también. Chile, agosto del año pasado, autoriza a sus fondos de pensiones a entrar a invertir directamente en los otros países de la alianza, y creo que todas estas cosas que estoy mencionando son relevantes para los fondos de inversión colectiva, porque en mi concepto estos actores institucionales también muy probablemente pueden ser inversionistas interesados en esta figura de pasaporte que estamos utilizando. Términos de visibilidad, creo que este es un tema que muchos de ustedes conocen, pero para capitalización bursátil, cada uno de los mercados separadamente definitivamente luce pequeño frente al gran mercado regional que es Brasil. Si hacemos la suma de la capitalización de toda la Alianza del Pacífico, entramos a competir casi que en la misma línea, y en términos de emisores, dada también el número amplio en algunos países, Perú es muy destacable en ese escenario, tenemos casi 200, 230 emisores, nosotros por contraste tenemos apenas 80, pero tener una piscina de emisores así de amplia genera potencialidades de inversión y de diversificación que viabilizan la constitución de distintos fondos en bonos, en acciones de baja capitalización, de mediana capitalización, que en un mercado solo definitivamente no hacen mucho sentido. Bueno, también incremento del flujo de recursos hacia los países emergentes, ya viene un par de minutos, y un protagonismo importante de la Alianza del Pacífico en fondos de pensiones, también varias modificaciones que hace que tengamos acceso, en lugar de un mercado de 4 fondos con 63 billones de dólares, a unos fondos de 25 jugadores con más de 400 billones de dólares. Eso es súper significativo, y creo que en fondos de inversión la tarea es muy similar. Habiendo progresado de forma importante, el espacio que tenemos disponible para efectos de converger a los números que tienen en porcentaje de activos bajo administración sobre PIB de otros países, algunos desarrollados, pero también otros países más cercanos a nuestra experiencia como Brasil, es gigantesco. En el caso peruano, incluso
la potencialidad es mayor para alcanzar la media de la Alianza del Pacífico, y pues creo que esta es una invitación para que apostemos a eso. Finalmente, acá un poco de cara a la evolución de lo que han sido las cifras en Colombia, luego de unas discusiones muy importantes del decreto que modificó la estructura de administración de los fondos de inversión colectiva, que introdujo la custodia obligatoria, hemos empezado a ver unos crecimientos muy significativos, algunos de ellos concentrados en activos que no necesariamente nos muestran que estemos cubriendo todo el espectro posible del portafolio, pero creo que esto es un tema que definitivamente da buenas luces de que estamos empezando a avanzar y a destrabar esta industria, creciendo en casi no sé, como el 50 o el 60% el número de personas que están participando en este tipo de vehículos, algo que se fortaleció también con discusiones regulatorias que han permitido aumentar la competitividad de nuestra industria. El capital exigido para los administradores de recursos de terceros se analizó y se modificó a través de un decreto que ata ese requerimiento más al riesgo operativo que al tamaño neto del fondo, y en ese sentido pues creo que estamos avanzando en una dirección parecida. Y nuestra impresión, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con varios de ustedes, es que esa era una de las talanqueras que estaba impidiendo empezar a ofrecer productos, sobre todo aquellos que tenían márgenes más pequeños, porque para esos márgenes más pequeños tener el 1% en capital hacía inviables los negocios. Entonces creo que es momento para que con ese nuevo marco regulatorio empecemos a pensar esos negocios nuevamente. 2 diapositivas más, acá me pasé por un par de minutos, pero creo que esto es fundamental. ¿Por qué no vemos más desarrollo en el mercado de fondos de inversión colectiva? Y esto es, digamos, una encuesta a actores de mercado, y precisamente los 2 principales puntos que son mencionados en términos de mercados poco profundos y de poco acceso a portafolios internacionales son las 2 principales razones por las cuales distintos actores de mercado argumentan que esa industria no se ha desarrollado más. Apostarle a participar en el pasaporte de fondos es lograr atender este par de problemáticas, o es una de las vías que puede permitirnos abordar esas problemáticas y definitivamente ofrecer productos que estén más en línea y ajustados a lo que están esperando nuestros inversionistas. Temas de demanda, educación financiera, bajo entendimiento y desconfianza creo que son temas en donde la agenda futura también puede darnos luces, y la agenda futura que quizás está abordada en este primer bullet, y es la divulgación y conocimiento de las facilidades existentes y trabajar en una homogenización o en la convergencia a prospectos únicos que sean sencillos y fácilmente digeribles por los clientes a nivel regional. El segundo, diseño de FIX que respondan a las necesidades de los consumidores, un poco lo que estaba mencionando en términos de ampliar la oferta, más bien los productos que están incluidos en estos vehículos de inversión, y el análisis del régimen tributario y cambiario, que acá aprovecho para hacer una cuña que fue el resultado de la reunión de supervisores y del mercado en México hace algo más de un mes. Fue el compromiso de que, trabajando conjuntamente con la industria, identifiquemos claramente cuáles son esos temas tributarios, cambiarios y operativos que están impidiendo que la industria se desarrolle de forma más rápida. Y esa solicitud, digamos, la reiteramos de cara a la reunión de los ministros en la entrega de presidencia pro tempore, porque creo que ese es el escenario en donde podemos plantear esas prioridades, por lo menos ponerlas sobre la mesa y decir, vea, lo que realmente nos falta es un tema, no sé, de identificar claramente la distribución aplicable a cada uno de los fondos o temas de esta naturaleza, y creo que ahí la invitación se las volvemos a hacer a través de la Asociación de Fiduciarias para que puedan participar en identificar, y quizás más importante que eso, en priorizar las tareas que tenemos que hacer, porque pues en un año muchas veces podemos concentrarnos en una o en 2 temas, las discusiones multilaterales internacionales son más lentas, y por eso es clave que, digamos, vea, si le pegamos a esta barrera, le pegamos al perrito, como decimos acá, porque esa es la que está siendo, digamos, limitante en este punto. Eso era, muchas gracias. ¿Aló? Bueno, ahora sí, para que sea panel, unas preguntitas, y voy a hacer unas 2 preguntas y después abro a ver si en el público hay alguna pregunta de alguien que esté interesado. Lo primero es, obviamente en un proceso donde hay 4 países, 4 reguladores, pues hay un tema de lograr consensos de que sí se hace y que no se hace. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes 2, si en cada uno de ustedes 2 estuviera como
poder soñar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que de verdad pueda crecer y que haya una industria regional de fondos unificada? ¿Ustedes qué creen que faltaría y se debería hacer? Si quieren empecemos con José Manuel y después le paso la palabra a David. Yo creo que competitividad, estándares y transparencia. O sea, esos tres creo que de alguna manera deben ser los pilares. Las industrias deben ser competitivas, porque si no son competitivas no van a poder competir. Y hay un tema de unión entre el regulador y el mercado. Yo he sido del mercado y les digo esto de manera un poco así como infidencia. Cuando la ex ministra de Economía, Claudia Cooper, en ese momento viceministra, se me acerca y me dice, además, para todos ustedes, yo hace como 2015 dejé de trabajar en el sector financiero y me fui a hacer mi hobby, que es, me fui de gerente general a una galería de arte. Entonces yo viví en el mejor de los mundos y de repente viene una viceministra y me dice, oye, te quiero en la superintendencia de mercado de valores. Entonces yo le digo, oye, pero vas a llevar al enemigo, porque yo he sido un gran crítico de la superintendencia, un gran crítico. Y lo que me dijo la ministra fue, justamente por eso te quiero. Entonces, si es que como 4 mercados, los reguladores con la industria de manera conjunta se ponen de acuerdo en llevar adelante un proceso de integración, o sea, yo como regulador puedo hacer todas las normas del mundo, pero si no las necesita la industria y la industria no está convencida, ¿para qué? Tú acabas de tocar hace un minuto el tema de que en la reunión de superintendentes con el mercado, en marzo, quedamos en que se iba a hacer una agenda priorizada. El día 22 de junio, en el Perú, hemos invitado a los 3 reguladores de los 3 mercados, porque se reúne el mercado peruano para definir la agenda priorizada que como país vamos a darle a la alianza y decirle, esta es la agenda que el Perú propone, porque nadie lo hace. Ojo, porque nos juntamos, nos reunimos, sí, pero digamos no hay propiamente un seguimiento del proceso. Entonces, lo que vamos a hacer en el Perú es el 22 de junio, se reúne el mercado, hemos invitado a los 3 reguladores para que los 3 reguladores sepan cómo es que se ha llevado adelante esta interlocución entre todo el mercado peruano para sacar la agenda priorizada Perú, que será la propuesta peruana a la alianza para que luego con las 4 agendas se saque una única. Eso es lo que te podría un poco como adelantar. No sé si en tu caso… No, estoy totalmente de acuerdo y me gustaría traer a colación probablemente un ejemplo de la regulación local. En muchas de estas discusiones de los fondos de inversión colectiva, la regulación, digamos, no pareció ser suficiente, fue necesaria, pero no suficiente para que se disparara el desarrollo de esa industria. Habían temas de regulaciones secundarias, pero había una discusión que tomó por lo menos 3 años para materializar efectivamente un crecimiento como el que estamos empezando a ver en los fondos de inversión colectiva, en la utilización de la distribución especializada, y en ese sentido creo que sería mucho más eficiente esa interacción con el mercado para dedicarnos en el primer momento a esas barreras que consideran son más binding, ¿sí? Ese es ¿cuáles son esas restricciones que efectivamente están impidiendo que la industria se desarrolle? Y ahí esa invitación a que
logremos trabajar conjuntamente y que conozcamos los avances es fundamental. Una de las principales cosas que me llamó la atención de la reunión de supervisores con el mercado es que casi la mitad de las posibilidades que están sobre el terreno ahorita no son conocidas por los actores. Dice, pero ¿cómo así? Yo estaba esperando eso, ¿no? Pues eso salió hace 2 años, 2 años y medio. Entonces uno dice, mucho, nos falta gestión de conocimiento, fue la palabra que se utilizó en ese escenario, y definitivamente una priorización que puede ser muy consensuada, pero sí muy estratégica también, porque no tenemos escenarios para materializar 15 cambios. O sea, tenemos espacio quizás para impulsar 5 o 6 cambios, pero eso es fundamental para aterrizar, digamos, este tipo de iniciativas. Pero yo creo que ese sería probablemente mi principal recomendación, y bueno, quizás la complemento con una sola cosa, y es identificar en el paso a paso operativo cuáles son esas barreras. Es algo que usualmente no hacemos. Sí, está muy bonita la norma, está viabilizada el ofrecimiento sin autorización, pero resulta que en la distribución hay un requisito específico que nos impide cumplir. Entonces, tener esa claridad es fundamental. Solo quiero agregar una cosa, David. Cada país en realidad definirá cómo lo hace, pero lo que sí tiene que estar claro es que en cada país tiene que haber, para la definición de la agenda priorizada, tiene que haber un líder. En el Perú el liderazgo lo ha tomado la superintendencia, pero si no lo tomaba la superintendencia no lo tomaba nadie, no sé si me explico. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad había, la agenda la pone la industria, pero la industria no son solo los fondos, es los fondos, la bolsa, el depositario, los custodios, el ministerio, o sea, es un montón de partes, no sé si me explico. Entonces, si no hay alguien en cada uno de los países que lidere la agenda, es decir, juntémonos para verlo, no se va a dar. En el Perú lo hemos decidido liderar en la superintendencia. Ahora, cada país definirá cómo lo va a hacer, ¿no? Gracias. Otro punto que quiero tratar, que lo presentaste tú, David, en tu presentación, y es la importancia de la educación financiera y la transparencia, efectivamente, como para aumentar desde el punto de vista de la demanda de ese tipo de activos financieros. ¿Qué se ha hablado desde la alianza y qué creerían ustedes que se podría hacer para poder efectivamente ahondar en el tema de educación financiera, para poder aumentar la demanda por los fondos? Si quieres, empecemos en esta tú, David, y después José Manuel. Sí, ahí creo que el foro de hoy ha sido muy pertinente en ese sentido. Varias iniciativas que incluso habíamos discutido con la industria, la doctora Estela, la materialización, por ejemplo, de esa clasificación de fondos de inversión colectiva es realmente muy importante. Lograr converger hacia un escenario en el que los 4 países empecemos a hablar con idiomas parecidos, por lo menos con un prospecto, digamos, simplificado, una cosa de esa naturaleza, también ha sido planteada en el marco del memorando de entendimiento que suscribieron los superintendentes y los ministros. O sea, creo que ahí hay un reto, y pues es el balance de cómo garantizar información adecuada y asesoría adecuada para el inversionista, pero sin sobrecargarlo con una cantidad de datos y de información que probablemente no entiende. Entonces, ese ejercicio de cómo estandarizamos, de cómo le planteamos cosas que sean más entendibles al inversionista, me parece que es súper importante, y por eso creo que aplaudo el ejercicio que están haciendo acá desde Asofiduciarias y Asobolsa, pero también creo que tenemos iniciativas de naturaleza muy similar en los otros países. Chile ya también había estado avanzando mucho en eso, y creo que si convergemos hacia un esquema que nos permita empezar a hablar el mismo idioma, pues es más fácil transmitirle este tipo de información a los inversionistas. En el caso peruano sucede una cosa bien particular. Por ejemplo, en el mundo bursátil, en la bolsa estamos por aprobar la reorganización corporativa de la bolsa. Hoy por hoy una parte de la bolsa es una institución que se llama Bursen, que en realidad es su brazo académico, digamos, es el brazo académico de la bolsa, que hoy por hoy en la reorganización va a ser una empresa separada.
con la bolsa lo que hemos hecho es que la bolsa nos proponga como superintendencia de qué manera como superintendencia podemos apoyar con conocimientos, con fondos y con lo que sea necesario para el desarrollo bursátil del país. Y por el lado de fondos mutuos, a la asociación de fondos, en realidad yo a inicios de año hice un viaje a Chile, a Colombia y a México, y en Chile yo encontré una cosa muy interesante que me imagino que Estela tú lo debes haber visto, es todo el esquema de promoción educativa que tuvo la Asociación de Fondos Mutuos de Chile, que realmente era para quitarse el sombrero. Y yo me quedé con eso en la cabeza y le he propuesto a la Asociación de Fondos Mutuos que me propongan de qué manera podemos apoyarlos. Fondos tenemos, porque parte de los objetivos de la superintendencia es la promoción del mercado de capitales. Y dentro de ese objetivo yo puedo dedicar fondos para educación financiera, ya sea bolsa, ya sea fondos mutuos, lo que sea relacionado con mercado. Entonces, ahora, ¿los interesados quiénes son? La industria, porque la industria, yo he sido industria, y la industria también es bien cómoda. Somos cómodos, tenemos un área de confort súper cómodo. Ya, yo los estoy sacando en el Perú del área de confort a la industria. Y les estoy diciendo, ¿tú quieres? Pues proponme. Oye, sí, que tenemos muy poca penetración. Proponme qué cosa es lo que quieres para que haya más penetración de mercado. No sé ni siquiera lo han pensado. Simplemente, ¡ay, qué poca penetración! Bueno, pues, yo tengo también un montón de cosas que hacer, pero el que va a ganar plata acá eres tú. No sé si me explico. Entonces, en el Perú hemos hecho eso. La bolsa, para que me proponga qué cosa es lo que necesita. Y la Asociación de Fondos Mutuos, lo mismo. Uno cuando arranca un proyecto nuevo generalmente tiene unos números, unas metas, y ustedes, ¿cuál sería, digamos, los números que estarían, con los cuales se sentirían cómodos, dirían, oye, esto fue todo un éxito, lo logramos? ¿Qué volumen, digamos, de aumento en penetración o de fondos de un país a otro? Un poco, ¿qué es lo que están visualizando? Si quieres, José Manuel, arranca tú primero. Sí. Es una pregunta difícil de aterrizar, pero yo creo que tenemos referentes claros en un par de dimensiones por lo menos. O sea, sí hay un espacio específico para crecimiento frente a países de niveles de desarrollo parecidos al nuestro, entonces creo que ir convergiendo progresivamente hacia niveles de activos bajo administración de 15 o 20%, que es quizás lo que uno empieza a ver en Chile, hace todo el sentido. Digamos, creo que hay capacidad de ahorro, hay una consolidación de clase media que genera diversificación de alternativas de inversión y de ahorro por parte de las personas, y un poco con esta evidencia anecdótica pues de lo que son los países más parecidos a nosotros, si quieren verlo de alguna forma, ese podría ser un monto razonable. Luego, en términos de operaciones transfronterizas, y creo que ahí pues ha habido, incluso la experiencia de Mila nos ilustra también las dificultades de casarse con un solo numerito en ese sentido, sin perjuicio de que a través del canal Mila los números han venido avanzando de forma extremadamente lenta. Los procesos de integración financiera que estamos observando a nivel de las 4 economías son muy importantes, o sea, participación directa de los inversionistas, apertura de filiales por parte de las entidades financieras en los 4 mercados. Entonces creo que ahí esa respuesta es un poco más compleja, sobre todo por una razón adicional, y es a diferencia de otros casos de integración que tenemos en el radar, como por ejemplo UCITS en Europa, donde vimos una especialización específica de los roles entre las distintas jurisdicciones, y entonces pues en Luxemburgo tenemos buena parte de la administración y tal. Acá la apuesta que estamos haciendo es un poco distinta, y en ese sentido pues creo que lo que estamos intentando hacer es propulsar la industria de fondos simultáneamente en los 4 países, con todas las facilidades
y el impulso que le da a una integración regional, pero pues creo que ahí en ese tema en particular pues no tengo en la cabeza un número específico porque depende mucho de cómo termine convergiendo esto al objetivo de integración financiera regional. ¿Tiempo suficiente para pensar, Super, o no? Bueno, esto... Ya no respondo nada, lo hiciste todo tú, David. Bueno, aunque ustedes no lo crean, acá adelante hay un televisor. Y ese televisor, cualquiera diría que como en esos otros dos televisores está la presentación, ¿no? Pero no, hay un reloj de este tamaño que dice que me queda 1 minuto. Pero nos vamos a… Estela, ¿podemos pasarnos un poquito o no podemos? Ah, ya. Porque en realidad yo sobre todo quisiera que el público le pregunte al superintendente de otro país cosas. No sé si me explico. O sea, aprovechen, porque normalmente los superintendentes andamos un poco como haciéndonos los ocupados. Y pregunten. Eso era justamente lo que seguía. Te está saltando la respuesta. Pero no, a ver, solamente para… A mí me nombraron en octubre. En octubre, ¿qué es lo que tenía el Perú desarrollado con relación a fondos, al pasaporte de fondos? Nada. Ojo, había que sacar ley, porque, ojo, no teníamos ni siquiera ley para poder hacer pasaporte de fondos. Entonces, en 7 meses estamos sacando pasaporte de fondos de cero. Uy, ahí está, ya, nos fregamos. De cero. Entonces, como dicen los políticos, sí se puede. Sí se puede. No sé si me explico. ¿Yo qué esperaría? No voy a hablar de la alianza, pero la alianza va a influir notablemente en lo que yo voy a hablar de mi país. Pero yo quisiera, dentro de 5 años y 3 meses, que es mi periodo, el poder dejar un mercado mucho más maduro, más profundo, más integrado, más unido, porque no se mostrarán acá, pero en el Perú, dicen que son unidos, pero no son unidos. Entonces, yo quisiera dejar eso. Y yo puedo tranquilamente duplicar fondos mutuos, o sea, se puede. En 6 años se puede duplicar lo que hoy por hoy tenemos, en partícipes, en patrimonios administrados. Y para eso sí juega la alianza por el pasaporte de fondos. Eso quisiera. Bueno, ahora abrimos al público. ¿Alguien, alguna duda, inquietud que quieran aprovechar? ¿Estás acá o hablas duro? Ya te llevo el micrófono. Muchas gracias. Haciéndome un poco eco de los comentarios del superintendente y relación con la falta de comunicación o de entusiasmo, de propuesta del sector privado. Yo soy asesor, como David debe saber muy bien, soy asesor del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico en temas de integración financiera, y uno de los temas que venimos conversando dentro del Consejo Empresarial es la experiencia de Asia-Pacífico. En APEC, como parte del CEBU Plan, los ministros crearon el APFF, el Asia Pacific Financial Forum, que es una plataforma público-privada, debajo de la cual están los foros como el pasaporte de fondos y demás, con la cual nosotros tenemos bastante interacción. Ellos tienen mucho interés en trabajar con nosotros y nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros no tenemos una institucionalidad como la que tienen ustedes, en términos desde el segmento privado. Ellos están viniendo, de hecho, ahora en julio a la conferencia que va a ser el IFC en Lima, y de hecho me han pedido, porque formo parte del grupo de trabajo del EPFF, armar reuniones con partícipes del mercado. En principio, para compartir ideas, tienen una serie de temas de agenda en su hoja de ruta que pueden ser muy relevantes, pero aparte les interesa empezar a colaborar con nosotros mirando a futuro, especialmente, no sé, un pasaporte con Asia, en 10, 15 años, que sea algo, ya un tema tal vez natural como parte de la colaboración. La pregunta que tenemos para ustedes, de hecho aprovechando justamente que esta delegación va a venir a Perú y después se va a estar reuniendo, es, ¿ustedes ven positivo desde el punto de vista del regulador
que desde el segmento privado se cree este tipo de institucionalidad? No solo positivo, sino necesaria. Y además, felicito a Colombia por su ingreso a la OSD. El Perú ni siquiera ha sido invitado todavía, pero estamos trabajando para entrar. No sé si deberíamos entrar, inclusive Colombia. Tengo mis dudas. Pero es la agenda país. Y bueno, es la agenda país. Y así como Colombia ha entrado a la OSD, Colombia debería ser parte de la PEC, sin duda. Lamentablemente entiendo que el ingreso de países está cerrado por el momento, pero a tu pregunta, no solamente me parece positivo, sino necesario. Hacia eso va el mundo, o sea, hemos visto la presentación que nos hizo de temas de blockchain y bueno, o sea, acá estamos en pañales en eso. Imagínate lo que estamos con relación a Asia-Pacífico, pero si es que no entras en esas ligas, no tienes el challenge y no sales de esa área de confort, no sé si me explico. Y esas cosas hacen que salgamos del área de confort. Y nosotros por naturaleza buscamos el área de confort. Y lo que hay que hacer es salir del área de confort. ¿Quién más tiene preguntas? Yo solo complemento con un tema súper puntual, pero creo que es necesario en el sentido que lo estaba planteando el súper. Adicionalmente, miren lo que fue este año. Este año teníamos cambios políticos presidenciales en 3 de los 4 países y en el cuarto se nos atravesó un cambio político también. Tener una institucionalidad del lado del sector privado es probablemente de las cosas más importantes para garantizar la continuidad de las discusiones. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Humala es Petro, ¿no? O era Petro. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero por qué no pasó nada? Porque es muy difícil cambiar de rumbo a un país, no sé si me explico. Entonces, mientras más avanzados estemos, más seguros vamos a estar de que vamos en el sentido correcto, para garantizar el bienestar de todos.